Tú eres un amante del mar, un amante de la naturaleza, del entorno. Hay un problema serio del que hemos hablado aquí al principio, que es el tema del plástico. ¿Cómo ves tú esto del vertido de plástico en nuestros mares y océanos y cómo reaccionas a un problema tan grave? Porque es un problema grave que a veces no es palpable en muchos sitios, pero en otras zonas del planeta lo es. Hombre, desde luego que es alarmante. Como te comentaba antes de empezar el podcast, yo vivo en Algorta, que es un pueblito de Bilbao, donde tú viviste, por cierto, también, que sin saberlo coincidimos hace años en el mismo pueblo, pero que está muy vinculado al mar, está muy cerca del mar. Entonces yo también desde pequeño he estado muy vinculado a los océanos. Y es muy alarmante. Quizás la gente que no vive cerca de la costa pues no lo nota tanto, aunque yo, gracias a Dios, hoy en día pues hay mucha información a través de redes sociales, documentales y demás, que se ve el evidente problema, y es que los mares están contaminados, o sea, están infestados de plástico. Pues al final estoy muchos días en la playa con el perro también. Te deslomas un día en limpiar, sobre todo calitas que son de difícil acceso, en los que llega mucho plástico. Pues te pegas una paliza de una semana en recoger la playa, prácticamente desaparece el plástico y en cuanto hay un poco de mar o una tormenta, se vuelve a llenar, ¿no? Entonces, o sea, que no es algo que sea esporádico, sino que el problema persiste. Y cuanto más viajas, más lo notas, porque en otros países que no tienen tantos recursos, porque al final las playas de aquí tienen un mantenimiento, y las playas turísticas, entre comillas, parece que este problema no existe, pero si te vas a calas de difícil acceso, sobre todo a otros países con menos recursos, te das cuenta del problemón que hay. Y igual una playa que tardas en llegar, yo qué sé, 4 horas caminando por no sé dónde, llegas a un sitio que es un paraíso, que es idílico, en el que no hay contacto con el hombre directo, ves una playa infestada de plástico también. Entonces, joder, es un problema muy evidente y muy grande, y a mí también, que me gusta el buceo y que cada vez estoy más también sumergido en los mares, pues no es nada raro, es bastante habitual encontrar tiburones con anzuelos, aves en la playa con el estómago lleno de plástico. Hace muy poquito, una de las escenas, yo creo que más pena y más triste me puso fue en Baja California, ahí cerca de La Paz. Fuimos a ver marlins cazando sardinas, que es un espectáculo de naturaleza alucinante. Y ahí, de repente, muy cerquita, vimos una jorobada que salió a la superficie, empezó a aletear así, o sea, espectacular, la verdad que los pelos de punta. Nos acercamos un poquito nadando, y ya cuando la tuvimos bastante cerca, me di cuenta que llevaba una maroma, un cabo gordo de, pues no sé si de algún barco, algún puerto que se les habría caído en el mar, porque en la superficie se ve el plástico que flota, pero el mayor porcentaje está en el fondo. Y la ballena tenía, como si fuese una especie de bozal, el cabo enganchado a la boca con un nudo gigante detrás, y cuando se sumergió nadaba muy mal, y encima iba en contra a la otra dirección que iban el resto de ballenas. O sea, que estaría totalmente desorientada. Y arrastraba un cabo, pues igual quizás de 40 metros, porque la ballena empezó a sumergirse y seguía el cabo, que de hecho nos echamos para atrás, porque si te engancha el cabo y te mete para abajo, pues se te lleva. Y entonces, joder, de un momento tan idílico, tan espectacular, que es como el poder tener una ballena tan cerca en el agua, pues no sé, yo creo que eso refleja perfectamente la situación en la que están los océanos, ¿no? Sí. Y una impotencia, claro, porque la ballena salía a respirar, volvía a bajar, y es que no tienes opciones de ayudarle ni hacer nada. O sea, es una frustración absoluta, porque seguramente esa ballena, que era una ballena muy joven, pues acabaría muriendo porque no puede comer, claro, ni orientarse en nada. Entonces, pues eso, de un momento de algo increíble como son los animales, el océano sano, de ver una ballena, a darte cuenta de la realidad en un instante. Y yo creo que eso refleja muy bien la situación en la que estamos ahora mismo. Sí, porque además esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque estamos hablando de plásticos que contaminan, que afectan directamente a especies o digamos, basura, ¿no? En general, porque no todo es plástico, también hay otra basura, pues el hilo, las cuerdas, sí. Aunque no sean plástico. Pero es un poco la punta del iceberg, porque realmente cuando miras el impacto que tiene el cambio climático, las olas de calor marinas, cosas como, por ejemplo, los incendios, todo lo que está ocurriendo en deterioro del medio ambiente está afectando a los océanos y mares de una forma increíble. Y desde luego lo estamos viendo con el declive de muchas especies marinas, que es que nos estamos quedando sin ellas prácticamente. Sí. Esto ocurre en tierra también, pero en los océanos también, y yo creo que tú eres muy consciente de ese problema, ¿no? Sí.
Sí, como te decía antes, es muy evidente y ahora que estoy como muy metido también en el tema de los océanos, que al final te vas juntando o conociendo a gente súper interesante que lleva toda la vida dedicándose a esto y que llevan avisando de este problema mucho tiempo, también como el caso de Manu Sanfélix, que es fotógrafo de National Geographic, una eminencia en el mundo marino y tiene una asociación en Formentera que se llama Belmarí, que están también muy metidos con el tema de la Posidonia, que es el tesoro del Mediterráneo también, sí, responsable de acumular CO2, de dar oxígeno a los mares. Y realmente la situación es muy alarmante, la temperatura del Mediterráneo ha subido muchísimo en los últimos años y la Posidonia, por ejemplo, es el claro reflejo de que esto está cambiando a mal. Muchas especies también están, como decías, desapareciendo, reduciendo drásticamente su población y es alarmante porque se ha acelerado muchísimo en los últimos años y esto no tiene pinta de que vaya a mejorar muy rápido, entonces tampoco sabemos a qué velocidad va a seguir este problema creciendo.